Adán, Set, Enos, Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Jafet. Jafet fue padre de Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal. Mesequitirás. Gomer fue padre de Askenaz, Rifat y Togarma. Javán fue padre de Elisá, Tarsis, Kittim y Rodanim. Los descendientes de Cam. Cam fue padre de Cas, Misraim, Fut y Canaán. Cas fue padre de Seba, Avila, Septa, Raama y Sapteca. Raama fue padre de Saba y de Dan. Cas fue padre de Nimrad, el primer gran héroe de la tierra. Misraim fue antepasado de los luditas, de los anamitas, de los leabitas, de los naftuitas, de los patrusitas, de los caftoritas y de los casluitas, de los cuales procedieron los filisteos. Canaán fue padre de Sidón su hijo mayor y de Ed, y fue antepasado de los jebuseos, de los amorreos, de los gergeseos, de los heveos, de los arqueos, de los cineos, de los arbadeos, de los emareos y de los amateos. Los descendientes de Sem fue padre de Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Gete y Mesec. Arfaxad fue padre de Sela, y Sela fue padre de Eber. Eber tuvo dos hijos, Peleg, porque en sus días la tierra fue dividida, y su hermano se llamó Joctán. Joctán fue padre de Almodad, Seleth, Azarmabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Ebimael, Saba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. En resumen, Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare y Abrem, que es Abram. Abraham fue padre de Isaac y Ismael. Los descendientes de Abraham, la descendencia de Abraham fue así. El hijo mayor de Ismael fue Nebaiot, después Kedar, Adbeel, Mibsan, Misma, Duma, Masa, Gedad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Esta fue la descendencia de Ismael. Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simrán, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Después Joxán fue padre de Saba y de Dan. Madián fue padre de Efa, Efer, Enoc, Abida y Eldaa. Estos fueron los descendientes de Setura. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Esaú y Israel Jacob. Esaú fue padre de Elifaz, Reuel, Jeus, Jalán y Coré. Elifaz fue padre de Temán, Omar, Sefo, Gatán, Kenaz, Timna y Amalek. Reuel fue padre de Nat, Sera, Sama y Misa. Ser fue padre de Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Esa y Disán. Lotán fue padre de Hor y Omam. Timna era hermana de Lotán. Sobal fue padre de Albán, Manaat, Ebal. Sefo y Onam. Sibeón fue padre de Aja y Aná. Aná fue padre de Disón. Disón fue padre de Endán, Esbán, y Trán y Querán. Ese fue padre de Bilán, Saabán y Acán. Disán fue padre de Uziarán. Relación de los reyes de Edom. Estos fueron los reyes que reinaron en Edom antes de que Israel tuviera rey. Bela, hijo de Beor, de la ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, Jobab, hijo de Sera, de Bosra, reinó en su lugar. Cuando Jobab murió, Usam, de la tierra de los temanitas, reinó en su lugar. Cuando Usam murió, Gedad, hijo de Bedad, que había derrotado a los madianitas en Moab, reinó en su lugar. Él era de la ciudad de Abid. Cuando Gedad murió, Samla, de Masreca, reinó en su lugar. Cuando Samla murió, Saúl, de Rehobot junto al río Eufrates, reinó en su lugar. Cuando Saúl murió, Baal-Hanán, hijo de Acbor, reinó en su lugar. Cuando Baal-Hanán murió, Gedad reinó en su lugar. Él era de la ciudad de Pao, y su esposa se llamaba Metabel, hija de Matred, hija de Mesab. Después de esto, los jefes de Edom fueron Timna, Alba, Getet, Olibama, Ela, Pinón, Kenaz, Temán, Mibsar, Magdiel y Irán. Estos fueron los jefes de Edom. Israel, es decir, Jacob, tuvo estos hijos: Rubán, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Ged y Aser. Judá fue padre de Onán y Sela. La madre de ellos era cananea y se llamaba Betsúa. El hijo mayor de Judá fue tan perverso que el Eterno lo mató. Judá también fue padre de Fers y Sera por medio de su nuera Tamar. En total fueron 5 hijos. Fers fue padre de Esrón y Amul. Sera fue padre de Simri, Etán, Emán, Calcol y Darda. 5 hijos en total. Carmi fue padre de Acán, que trajo desgracia sobre Israel cuando se apoderó de cosas que estaban bajo maldición. El hijo de Etán fue Azarías. Esrón fue padre de Jerameel. Ram y Keilab. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Naasón, que fue un líder importante de la tribu de Judá. Naasón fue padre de Salmón, y Salmón fue padre de Bus. Bus fue padre de Obed. Y Obed fue padre de Isaí. El hijo mayor de Isaí fue Eliab. Después vinieron Abinadab, Simea, Natanael, Radai, Osen y el séptimo, David. Sus hermanas fueron Sarbia y Abigail. Sarbia tuvo 3 hijos, Abisae, Joab y Asael. Abigail fue madre de Emasa, cuyo padre fue Jeterel ismaelita. La descendencia de Caleb, hijo de Esrón. Tuvo hijos con su esposa Azuba y también con Geriot. Los hijos de Azuba fueron Geser, Sobab y Ardon. Después de la muerte de Azuba, Keilab se casó con Efrata, quien dio a luz a Ge. Ge fue padre de Uri, y Uri fue padre de Besaleel. Tiempo después, Esrón se casó con la hija de Maquir, padre de Galad. Tenía 60 años cuando se casó con ella. Y ella dio a luz a Segub. Segub fue padre de Jair, que poseyó 23 ciudades en la tierra de Galad. Jesur y Aram conquistaron a Bot-Jair y Kenat con sus aldeas. En total fueron 60 ciudades. Todas pertenecían a Maquir, padre de Galad.
Después de la muerte de Esrón, Caleb se casó con Efrata, viuda de su padre, y ella dio a luz a Sur, fundador de Tecoa. La descendencia de Jerameel, los hijos de Jerameel, el primogénito de Esrón, fueron Ram, el mayor, después Buna, Orim, Osem y Ahías. Jerameel tuvo otra mujer llamada Tara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, el primogénito de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Sama y Jada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. La esposa de Abisur fue Abial, quien dio a luz a Abán y Molid. Nadab fue padre de Seled y Apaim. Seled murió sin hijos. Apaim fue padre de Iesei. Iesei fue padre de Sesán. Sesán fue padre de Alai. Jada, hermano de Samai, fue padre de Jeter y Jonatán. Jeter murió sin tener hijos. Jonatán fue padre de Pelet y Sasa. Estos fueron los descendientes de Jerameel. Sesán no tuvo hijos varones, sino solo hijas, pero tenía un siervo egipcio llamado Jara. Sesán dio una de sus hijas por esposa a Jara, y ella dio a luz a Atai. Atai fue padre de Natán. Natán fue padre de Zabad. Zabad fue padre de Eflal. Eflal fue padre de Obed. Obed fue padre de Jehú. Jehú fue padre de Azarías. Azarías fue padre de Elés. Elés fue padre de Eleasa. Eleasa fue padre de Sismai. Sismai fue padre de Salum. Salum fue padre de Jecamías, y Jecamías fue padre de Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa, el primogénito. Mesa fue padre de Sif. El hijo de Sif fue Maresa, padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema fue padre de Ram, que fue padre de Jorqueam. Requem fue padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón, que fue padre de Bet-Sur. La concubina de Caleb, Efa, dio a luz a Arán, Mosa y Gasés. Arán fue padre de Gasés. Los hijos de Jadai fueron Rejan, Jotam, Gesán, Pelet, Efa y Saaf. Otra concubina de Caleb, Maaca, dio a luz a Sibe y Tirana. También dio a luz a Saaf, padre de Madmana, y a Seba, padre de Macbena y de Gibea. La hija de Caleb se llamaba Axa. Estos fueron los descendientes de Caleb. Los hijos de G, el primogénito de Efrata, fueron Sobal, fundador de Kiryat Jearim, Salma, fundador de Belén, y Ared, fundador de Bet-Gader. Los descendientes de Sobal, fundador de Kiryat Jearim, fueron Aroe, la mitad de los manatitas, los clanes de Kiryat Jearim, los citritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas. De estos descendieron los oratitas y los estaulitas. Los descendientes de Salma fueron el pueblo de Belén, los netofatitas, Atarot y Bet-Joab, la mitad de los manatitas. Los oreos y los clanes de los escribas que vivían en Jabes, los tiratitas, los simeatitas y los sucatitas. Estos eran los eneos descendientes de Amad, antepasado de la familia de Recab. Estos fueron los hijos de David que nacieron en Hebrón. El primogénito fue Amnón, nacido de Ainoam de Jezreel. El segundo fue Daniel de Abigail del Carmelo. El tercero fue Absalón de Maaca, hija de Talma y rey de Jesur. El cuarto fue Adonías de Agit. El quinto fue Cefatías de Abital. Y el sexto fue Itream de su esposa Egla. Estos fueron los 6 hijos que David tuvo en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Después reinó en Jerusalén 33 años. Estos son los hijos que David tuvo en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón. Betsabe, hija de Amiel, fue la madre de estos 4. Después tuvo también otros 9 hijos: Ibar, Elisúa, Elifelet, Noga, Nefeg, Jazia, Elisama, Eliada y Elifelet. Estos fueron los hijos de David, además de su hija Tamar, hermana de ellos, y otros hijos de sus concubinas. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías, que fue padre de Asa, que fue padre de Josafat, que fue padre de Joram, que fue padre de Ocosías, que fue padre de Joás, que fue padre de Amasías, que fue padre de Azarías, que fue padre de Jotam, que fue padre de Acaz, que fue padre de Ezequías, que fue padre de Manasés, que fue padre de Amón, que fue padre de Josías. Josías fue padre de Joanán, el primogénito, después de Joacim, el segundo, Sedequías, el tercero, y Salom, el cuarto. Joacim fue padre de Jeconías, Joaquín y de Sedequías. Los hijos de Jeconías nacieron cuando él estaba exiliado en Babilonia. Fueron Sealtiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedabías. Pedaías fue padre de Zorobabel y Simei. Zorobabel fue padre de Mesulam y Ananías. Selomit era hermana de ellos. Después tuvo otros 5 hijos: Azuba, Oel, Berequías, Asadías y Jusableset. Ananías fue padre de Pelatías y Jesaías. También estaban los hijos de Refaías, de Arnán, de Abdías y de Secanías. Secanías fue padre de Semaías, que fue padre de Atus, Igal, Baría, Nearías y Safat. En total 6 hijos. Nearías fue padre de 3 hijos: Elioenai, Ezequías y Azricam. Elioenai tuvo 7 hijos: Odabías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Delaías y Anani. Estos fueron los descendientes de Judá: Fers, Esrón, Carmi, Jae y Sobal. Reaías, hijo de Sobal, fue padre de Jad. Y Jad fue padre de Auma y Laad. Estos fueron los clanes de los oratitas. Los hijos de Etán fueron Jezreel, Isma y Idbas. La hermana de ellos se llamaba Selelponi. Penul fue padre de Gedor y ese fue padre de Usa. Estos fueron los hijos de G, el primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, fundador de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Ela y Naara. Naara dio a luz a Usam, Efer, Temeni y Astari. Todos ellos fueron hijos de Naara.
Los hijos de Ela fueron Seret, Soar, Etnan y Cas, que fue padre de Anub, Sobeba y los clanes de Arel, hijo de Arum. Jabes fue más distinguido que sus hermanos y era muy respetado. Su madre le puso por nombre Jabes a «qué dolor», diciendo, lo di a luz con dolor. Jabes oró al Dios de Israel, bendíceme, sí, bendíceme. Dame tierras, grandes extensiones de tierra, protégeme con tu presencia y líbrame del mal. Y Dios concedió su petición. Kelub, hermano de Sua, fue padre de Meir. Meir fue padre de Estón. Estón fue padre de Bet Rafa, Pasea y Teina. Fundador de Ir Naja, ciudad de los herreros. Ellos fueron conocidos como los hombres de Reca. Los hijos de Kenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Atat y Meonotai. Meonotai fue padre de Ofra. Seraías fue padre de Joab, fundador de Gelarazim, valle de los artesanos. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Iru, Ela y Naam. El hijo de Ela fue Kenaz. Los hijos de Jealeleel fueron Sid, Sifa, Tiría y Azareel. Los hijos de Ezra fueron Jeter, Mered, Efer y Jalón. Una de las mujeres de Mered, Bitia, hija del faraón, dio a luz a Miriam, Sama y Isba, fundador de Estemoa. Su esposa judía dio a luz a Jered, fundador de Gedor, a Eber, fundador de Souco, y a Jecutiel, fundador de Sanoa. Los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila el Garmita y Estemoa el Macatita. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rina, Ben-Anán y Tilón. Los hijos de Yesei fueron Soet y Ben-Soet. Los hijos de Sela, hijo de Judá, fueron padre de Leca, Lada, padre de Maresa. Los clanes de los trabajadores del lino de Bet-Lasbea, de Joquín, de los hombres de Coseba. De Joasí de Sarad, que gobernaba en Moab y en Jasubilem. Estos registros proceden de fuentes muy antiguas. Ellos eran los alfareros que vivían en Eta y Migedera y trabajaban para el rey. Los descendientes de Simeón, los hijos de Simeón, fueron Nemuel, Jamín, Jarid, Sera y Saúl. Saúl fue padre de Salum, y Salum fue padre de Mibsam, que fue padre de Misma. Los descendientes de Misma fueron Amuel, que fue padre de Sacur, que fue padre de Simei. Simei tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos. Por eso nunca llegaron a ser un clan numeroso como Judá. Ellos vivieron en Berseba, Molada, Azar Sual, Bila, Asem, Tolat, Betuel, Orma, Siclac, Bet Marcabot, Azar Susim, Bet Bir y Saraim. Vivieron en estas ciudades hasta que David llegó a ser rey. También eran suyas las 5 ciudades de Tan, Ain, Rimón, Toquén y Asa, y todas las aldeas alrededor de estas ciudades hasta Balat. Ellos mantenían buenos registros de su genealogía. Mesobab Hamlech Josa, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Sera, y As, hijo de Esial. El Yoenai, Jacoba, Jesuayas, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaya y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Gedayas, hijo de Simri y hijo de Semaías. Todos estos fueron jefes de sus clanes. Prosperaron y crecieron mucho, por lo que tuvieron que extenderse hasta los alrededores de Gedor, al este del valle, en busca de pastos para sus rebaños. Allí encontraron pastos buenos y abundantes. En una región amplia, tranquila y pacífica. En ese lugar habían vivido antiguamente los camitas, pero en tiempos de Ezequías, rey de Judá, los hombres de estos clanes llegaron y atacaron a los camitas, destruyendo sus tiendas y casas. Como puede verse hasta hoy, fueron exterminados. Después ocuparon la región a causa de los pastos. 500 de estos simeonitas invadieron las montañas de Seir. Guiados por Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, ellos mataron a todos los amalecitas que habían escapado. Hasta hoy viven allí.